Histología vegetal. En este tema vamos a revisar los principales tejidos vegetales, cómo están clasificados, qué características tienen y qué función desempeñan en la planta. La histología es entonces la ciencia que estudia los tejidos en los organismos vivos, entendiendo que un tejido es aquel conjunto de células que comparten un origen, una función o una estructura. En las plantas concretamente, los tejidos están formados de un conjunto de células que tienen un cometido en común. Podemos distinguir tejidos simples y tejidos compuestos. Como primera gran división en la histología de plantas, los tejidos simples son aquellos que se forman solamente por un tipo celular. El ejemplo más claro de ellos son los parénquimas, que los vamos a ver un poco más adelante en una fotografía. Por otro lado están los tejidos compuestos, que están formados por varios tipos celulares. Es el caso de los tejidos conductores y los de protección. Aquí, por ejemplo, estamos observando un, un montaje microscópico de Ranunculus repens, una especie llamada botón de oro en la cual se puede observar las células parenquimáticas de la corteza radicular. Esto que estoy señalando con el puntero es una sola célula. Como las podemos observar, todas las células de este tejido tienen paredes celulares bien delgaditas, un protoplasto bastante activo, es decir, que principalmente desempeñan una función de reserva o una función metabólica, que eso es lo que tienen en común los parénquimas. Aquí, en cambio, estamos observando la epidermis de un vegetal, donde fácilmente se distinguen varios tipos celulares. Aquí donde tengo el puntero, estamos viendo un estoma. El mismo estoma está formado de las células oclusivas, de las células acompañantes. Por otro lado, aquí donde está el puntero, están las células epidermáticas normales. Y por otro lado, también encontramos los tricomas. La diferencia entre esta imagen y la anterior, en cuanto al tipo de tejidos que miramos, es que este es un tejido complejo debido a la cantidad de células distintas que lo conforman. En cambio, el tejido parenquimático que vimos anteriormente, todas las células son de la misma naturaleza. Por su función, podemos distinguir a los meristemos, que son las células que están en constante mitosis y originan a las demás células del tejido. Los parénquimas son células más diferenciadas que los meristemos, es decir, que tienen una mayor especialización, y sus funciones son de reserva o metabólicas. Por otro lado, los tejidos conductores principalmente los separamos en xilema y floema, dependiendo de si su transporte es de agua o de sustancias elaboradas. Y están por otro lado los tejidos mecánicos, aquellos que le van a brindar algún tipo de soporte al órgano que conforman. Los principales tejidos acá son el esclerénquima y el colénquima. Los tejidos protectores, como la epidermis, protegen a la planta de la pérdida de agua y de la acción de agentes externos. Es el mismo caso de la peridermis. La diferencia entre estas dos es que la epidermis se va a manifestar en tejidos en crecimiento, tejidos verdes, mientras que la peridermis, en cambio, es el tejido que va a proteger un órgano ya más desarrollado, como es el caso de, por ejemplo, de un tronco, de una planta que ya lignificó, que ya tiene leño. También existen los tejidos secretores, que son una especialización de los tejidos epidermáticos. Estos regularmente se encuentran asociados a la epidermis y están formados por las glándulas o los tricomas. En el caso de la corteza también hay conductos secretores que llegan a acumular sustancias. Los meristemos, podemos distinguir a los meristemos primarios, que son estos que les presento en esta diapositiva, y también existen los meristemos secundarios. La diferencia fundamental entre los dos es que un meristemo primario, desde su origen, existía en el embrión. Siempre ha sido un meristemo como tal. En cambio, un meristemo secundario proviene de otro tejido, como por ejemplo un parénquima, que atraviesa un proceso de desdiferenciación y de esa manera se constituye el meristemo. El ejemplo más claro que podemos ver de ello es el caso del cámbium vascular. El cámbium vascular en las plantas está formado tanto de meristemos primarios, que es el caso del procámbium,
como de meristemos secundarios que se originan a partir de otro tejido que ya tenía algún grado de especialización. En esta imagen observamos un corte longitudinal de una raíz de cebolla. Aquí podemos observar uno de los meristemos primarios, que es el meristemo apical radical. Aproximadamente se encuentra donde estoy marcando en este momento con el lapicero. ¿Qué ocurre acá? Si miramos una ampliación de esta zona, veríamos varias células que se encuentran en diferentes estadios de la mitosis. O apenas un grupo de unos cuantos cientos de células que se encuentran en esta área consiguen la formación del resto de los tejidos de la raíz. El meristemo primario, en general los meristemos son tejidos que tienen paredes muy delgaditas. Estas paredes, al ser muy delgadas, le impiden al meristemo penetrar en el suelo, ya que la abrasión de la tierra, de las piedritas, de todo lo que hay en el suelo, podría lastimarlas. Por esa razón, es que en el extremo de las raíces es un tejido que se denomina cofia o calitra, que lo estoy marcando en este momento. Está formado por células cuyas paredes tienen están más engrosadas, son más duras y consiguen con ello la penetración de la raíz en el suelo. Por otro lado, en la parte apical del embrión observaríamos el meristemo apical. El meristemo apical caulinar es el responsable de la formación del tallo. Así como el radical consigue el desarrollo de la planta hacia el suelo, el meristemo apical caulinar consigue el desarrollo de la parte aérea. En esta imagen observamos un corte transversal de tallo de una magnoliópsida y tiene varias cuestiones que nos interesan. Este tejido que estoy marcando en este momento con amarillo viene siendo un parénquima. También el de aquí al centro, ese es un parénquima. La diferencia entre los dos es la posición que tienen. El que está al centro vendría siendo entonces un parénquima medular, mientras que el que está más en el exterior viene siendo un parénquima interfascicular. Recibe ese nombre debido a que se encuentra entre los fascículos. Esto que estoy circulando ahorita en rojo, eso es un fascículo. Adentro del fascículo se encuentran el meristemo primario denominado aproximadamente, estaré aquí en esta línea que acabo de marcar, genera xilema en una dirección y floema en el otro. De esa manera se constituye el fascículo. En el momento que este tallo sigue creciendo, la planta se va a engrosar, lo que va a ocurrir es que se va a desarrollar el cambium vascular, y el cambium vascular no es más que la suma de estos procambium que están en cada fascículo con el meristemo secundario que se forma a partir del parénquima interfascicular. El parénquima interfascicular se desdiferencia y genera un meristemo que a su vez va a producir más xilema y más floema en la planta. Aquí observamos un tallo que ya tiene crecimiento secundario. Nuevamente, donde estoy marcando ahorita, podemos distinguir partes del tejido xilemático que están más desarrolladas que otras. Eso se debe a que aquí se encontraban los fascículos originales. Cuando esta planta estaba creciendo, en estos espacios estaban los fascículos y en medio estaba el parénquima interfascicular, donde estoy marcando estas líneas ahorita. Solo que como la planta ya tiene desarrollo secundario, este parénquima interfascicular se desdiferencia y se convierte en el cambium vascular, y este nuevo cambium va a generar también y floema hacia el exterior. De esa manera se consigue la formación completa del anillo cambial.
Los tejidos fundamentales. Estos vienen siendo tejidos adultos donde normalmente no hay divisiones celulares. Distinguimos a los parénquimas, células con paredes poco engrosadas, citoplasmas grandes, y es muy natural debido a que sus funciones son principalmente de reserva, es decir, de almacenamiento o funciones metabólicas. Observemos el parénquima acuífero del cactus, cuya función es la acumulación de agua. Observamos un corte transversal de hoja en el cual hay parénquima de empalizada y parénquima esponjoso. El parénquima de empalizada, que lo estoy marcando en este momento con amarillo, está constituido aproximadamente por estas dos capas de células. ¿Por qué se llaman de empalizada? Porque están ordenadas como ladrillitos, unas a la par de las otras. Este parénquima es el que tiene la función de recibir la energía del sol y hacer la fotosíntesis. Viendo esta hoja, nosotros podemos inferir que el sol viene de esta dirección, debido a que de este lado está la mayor cantidad de células especializadas en recibir la luz. Del otro lado, ¿qué observamos? Aquí donde estoy poniendo una flechita, esa es la entrada de un estoma. Por lo tanto, aquí estarían las células oclusivas, las células acompañantes un poquito más afuera. Este espacio donde acabo de poner una X viene siendo la cavidad subestomática. Y lo que estoy marcando en este momento, estas células de parénquima, que no son iguales a las de la empalizada porque son más pequeñas, más irregulares, de aspecto más esponjoso, estas se conocen como parénquima esponjoso. El conjunto del parénquima empalizada y el parénquima esponjoso se conocen como clorénquima. Lo que ocurre en este tipo de plantas es que una parte del parénquima, del clorénquima, es decir, el parénquima empalizada, se encarga de recibir la luz y hacer la fotosíntesis, mientras que el parénquima esponjoso se encuentra especializado en hacer el intercambio gaseoso. No siempre se pueden distinguir estos dos. En algunas plantas se encuentran finamente mezclados o se encuentran distribuidos de los dos lados de la hoja y no los podemos distinguir. Estamos observando gránulos de almidón en el interior de un amiloplasto. Los parénquimas, al tener funciones de reserva, generalmente están denominados por la sustancia que almacenan. En el caso de lo que estamos viendo acá, estos son amiloplastos, plastidios especializados en acumular almidón. La célula que está llena de amiloplastos configura un tejido que conocemos como parénquima milífero, el parénquima que está especializado en almacenar almidón. Aquí estamos viendo un corte transversal de una raíz de una planta acuática. Estos grandes espacios que observamos acá son espacios llenos de aire. Las células entonces que están conformando este parénquima se especializan en almacenar aire, lo cual le confiere flotabilidad a la planta de la cual provienen. Por eso decimos que en este corte hay abundancia de aerénquima, el parénquima que consigue almacenar gas, aire. El colénquima, por otro lado, es un tejido que es capaz de crecer y dilatarse. A diferencia del parénquima, que el parénquima viene siendo un tejido sin estructura propia, el colénquima, por otro lado, le confiere de elasticidad y firmeza a los órganos. Es lo que regularmente encontraríamos en el peciolo de una hoja, en los tallos de una hoja. En los peciolos de una hoja, por ejemplo, y en esta ramita que necesita flexibilidad para poder moverse sin romperse. Es en esto en lo cual participa el colénquima. Le provee de elasticidad al órgano, le permite la capacidad entonces de deformarse sin romperse. Dependiendo de cómo crezca el colénquima, le podemos llamar lagunar o laminar.
El colénquima no es más entonces que aquel tejido en el cual las paredes celulares se han engrosado lo suficiente para que el órgano tenga elasticidad, tenga más firmeza, pero no llega a formar una estructura rígida. También puede haber colénquima angular, cuando se forman ángulos entre las células, o puede ser un colénquima anular, cuando el anillo de la pared celular es perfecto. Estamos observando un corte del tallo de hiedra de Hedera helix. ¿Qué observamos acá? Donde estoy marcando ahorita, estas son células parenquimáticas. No son capaces de proveer de elasticidad ni de firmeza a la estructura. Y este conjunto que estoy circulando en este momento, ese es el colénquima. Esa es la parte del tallo que le provee de flexibilidad a la planta. El esclerénquima, por otro lado, está formado por células que desarrollan una pared secundaria bien lignificada, una pared secundaria más grande. Si los parénquimas casi no tienen un engrosamiento en su pared, los colénquimas, por otro lado, tienen un engrosamiento mayor que les permite firmeza y elasticidad, mientras que el esclerénquima tiene el mayor de los engrosamientos a nivel de pared. De esta cuenta que regularmente el esclerénquima está formado de células muertas, células cuyo protoplasto ya desapareció y únicamente conservan las funciones estructurales que provienen de su pared. El esclerénquima puede considerarse esclereidas o fibras. Cuando son esclereidas son células más o menos isodiamétricas, es decir, que no son tan largas, sino que todos los extremos de la célula están más o menos a la misma distancia de su centro. En cambio, una fibra son células alargadas que proveen de sostén mecánico. En el caso de las fibras, si estas están asociadas al xilema, decimos que son fibras xílicas, pero si son de cualquier otra parte del vegetal, decimos que son fibras extraxílicas. Aquí observamos unas células de esclerénquima, una astroesclereida. Esta astroesclereida, como lo podemos distinguir, tiene una pared celular bastante grande. Es este espacio que está en el centro de la célula, lo cual quiere decir que la pared creció hasta que la célula murió debido a su crecimiento. Aquí por otro lado, estamos observando un tallo de una planta de maíz. Estas fibras que se encuentran en la cara externa del corte, como no se encuentran asociadas al xilema, decimos que son fibras extraxílicas. Por otro lado, las que se encuentran en el haz vascular, debido a que se encuentran asociadas al xilema, les llamamos fibras xílicas. Estamos observando un corte de un rizoma de pasto estrella Cynodon dactylum, en el cual podemos contemplar el nivel de engrosamiento que tienen las células que conforman el rizoma. Todo este conjunto celular está formado de células muertas, entonces el lumen ahí es mínimo. Seguramente el 99% de las células que estamos viendo acá ya murieron, pero sus paredes siguen manteniendo una función estructural en la planta. Cuando ustedes han comido una pera, que seguramente lo han experimentado, especialmente con las variedades de pera criolla, a veces le quedan unas como piedritas en la boca, una como arenita, es parte del tejido de la pera. Esas como piedritas que uno come cuando mastican pera criolla son células pétreas. Las células pétreas de la pera, que las podemos ver en esta imagen, llegan a formar que el interior muere y se quedan formando como unas piedritas ahí en la pulpa de la fruta. Las fibras son muy diferentes a los vasos. Recordemos que en estas plantas, en las plantas con flores en general, las fibras no tienen la capacidad para movilizar agua, sino que son los vasos los que realizan esta función y son bastante distintas. La fibra es mucho más larga que un elemento del vaso vascular. Los tejidos complejos.
La diferencia entre estos y los anteriores es que el tejido complejo está formado de una gran diversidad de células, al menos dos. En el caso de los tejidos epidermáticos podemos observar una gran diversidad de células. En el caso del xilema, que es parte de los tejidos de conducción, existen fibras del esclerénquima que le proveen de cualidades estructurales a los tallos. Hay células de parénquima y también, dependiendo de la planta, va a haber traqueidas o elementos de los vasos encargadas del transporte de agua. Aquí estamos viendo una microfotografía electrónica de madera. Como podemos distinguir, es un tejido complejo debido a la diversidad de células que lo conforman. Aquí donde estoy pasando la línea roja, ese viene siendo un rayo de parénquima. También aquí podemos distinguir un elemento del vaso. Y el resto de células que digamos son como de relleno acá, todo esto viene siendo las fibras chílicas, fibras asociadas al xilema que no mueven agua, sino que tienen funciones estructurales. Dependiendo de si la planta es una angiosperma o una gimnosperma, es decir, una planta de semillas desnudas como los pinos, como los cipreses, o una angiosperma que es una planta con flores, dependiendo del caso vamos a tener ya sea traqueidas o vasos. La traqueida es una estructura unicelular que se encarga del transporte de agua en las pinofitas, en las gimnospermas. Por otro lado, el vaso es el que se encarga del transporte de agua en el xilema de las angiospermas. Y cabe distinguir lo siguiente: un sistema es más económico que el otro. Los vasos son más económicos para el transporte de sustancias que las traqueidas. Por otro lado, las traqueidas consiguen que las plantas suban el agua a una altura mucho mayor. Por esa razón, las plantas más monumentales que existen, que son las secuoyas, están formadas de traqueidas, porque su sistema les permite subir el agua a los 80, 90 metros que fácilmente alcanzan esas plantas. Los vasos, en cambio, tienen más limitaciones en cuanto a altura, pero son más eficientes, más económicos en el transporte de sustancias. En esta diapositiva observamos distintos elementos del vaso, fibras y parénquima de la madera de una angiosperma. En una angiosperma, como sí existen los vasos, vamos a observar que la madera en un corte transversal es distinta entre un pino, digamos, o cualquier gimnosperma y una planta con flores. La diferencia fundamental es la existencia de los vasos. Los vasos son un sistema de conducción que está por ende más asociado a las plantas con flor. Por otro lado, en la sección tangencial de la madera, aquí podemos distinguir los rayos de parénquima. En una angiosperma, los rayos de parénquima están formados por varias células, varias capas celulares. En cambio, en una gimnosperma como el pino, los rayos de parénquima únicamente están formados por una capa de células. Por otro lado está el floema. Si el xilema tiene la responsabilidad de subir el agua de las raíces a la copa, el floema por otro lado se responsabiliza de la distribución de los fotosintatos desde la copa hacia el resto del vegetal. Decimos también que el floema es un tejido complejo porque está formado tanto por células cribosas como por elementos del tubo criboso, y existen además las células albuminosas y las acompañantes. Les explico. En una angiosperma que va a tener la placa cribosa es ese espacio, esa plaquita perforada que comunica dos tubos cribosos. Esto viene siendo el tubo criboso. Este viene siendo el tubo criboso. El tubo criboso está además acompañado, valga la redundancia, por la célula acompañante. Por otro lado, en una pinofita, en una gimnosperma, existe la célula cribosa que está acompañada por la célula albuminosa. Lo que ocurre con el floema
es que tanto el tubo criboso como la célula cribosa son incapaces de autodeterminarse solas. Consiguen el movimiento de sustancias, pero necesitan de una célula acompañante que coordine sus actividades, que les diga qué hacer. Ese es el papel que desempeña la célula albuminosa y la célula acompañante. Esa es una peculiaridad que únicamente se observa en el floema. Existen también los tejidos dérmicos o de protección. La epidermis es el tejido que va a cubrir a los órganos de crecimiento primario. Como miramos en esta imagen, existen las células oclusivas, que son estos como besitos que se encargan de abrir y de cerrar el poro estomático. A su alrededor están también las células acompañantes que dan y reciben sustancias para poder abrir y cerrar el estoma. Y están también los tricomas, que son estas células dispersas que se encuentran también en el tejido epidermático. También están las células epidermáticas normales, que ni son tricomas, ni son estomas, ni son células acompañantes, sencillamente son parte de la epidermis. Hay varios tipos celulares en esta imagen. Por otro lado, en plantas que tienen tejidos secretores especializados, como es el caso del Thymus vulgaris, existen pelitos glandulares que desarrollan una abundancia de sustancias en su interior, como es el caso de aceites esenciales, aromas, terpenos, etc. La peridermis, finalmente, es el tejido que cubre a los órganos que ya desarrollaron crecimiento secundario. Esta se elimina gradualmente junto a las capas viejas del floema. El conjunto de estos tejidos muertos, que son parte de la peridermis, es lo que llamamos ritidoma. El ritidoma, también conocido como corteza. Y finalmente, esos son los principales tejidos que podemos distinguir en histología vegetal. Gracias.